¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast de Contextico con un tema candente, totalmente clickbait probablemente, pero un tema fascinante donde creemos que muchos cristianos estarán agradecidos de una opinión, ¿no? Y es esto que es como el fin de una era. Vamos a hablar del papado, del progresismo católico y obviamente vamos a introducir la verdad bíblica al respecto, ¿no? Y todo esto a raíz de, pues, que murió el Papa Francisco, ¿no? El ambiente que deja. Uh, Vamos a hablar un poco de qué es el papado, qué onda con esto y del impacto cultural, porque hay un timing tremendo donde, por decir de una manera, y es casi como nadie hubiera construido este guión, hace unos meses, poco tiempo, este año creo, se estrenó la película de Cónclave, que de hecho ganó mejor guión adaptado a los Oscars, una gran película a nivel cine, peliculón. Eh, y también, por ejemplo, en el podcast quizás más importante, Habla Hispana, que es uno que somos super fans nosotros, que es el The Wild Project de Jordi Wild. Justo acaba de invitar a un sacerdote y estuvieron hablando de estos temas hace, creo, 2 semanas, ¿no? Sí, creo que Estuvo padrecito esto. una Una semana antes de que locura, o murió sea, el Papa, ahí estuvo un cura platicando y hablaron de eso, hablaron de la muerte del Papa, hablaron del cónclave, hablaron de la película misma y del evento de qué es y cómo significa. Y de hecho, ¿sabes qué también pasó? Que una semana antes, o creo que ese fin de semana antes de que murió Francisco, o bueno, su nombre es como era Bergoglio, ¿no? Como algo así. Este, ese fin de semana en que murió, Amazon Prime para México, y no sé en qué otras partes, no sé si para toda Latinoamérica, pero Amazon Prime fue que estrenó en streaming la película de Cónclave. Y claro que, imagínate, o sea, el sí, timing, como tres yo días hasta antes, ¿no? pensé, yo dije, capaz que esto lo mandaron a matar, porque de repente la estrenan y muere el lunes siguiente, muere el Papa Francisco, y según ha roto récords de streaming la película así cañón. Este, Lo es cual bien celebro porque interesante. yo la vi en el cine, ya había escuchado, conozco al director, los actores, entonces cuando la vi en el cine yo dije, wow, esta película son de esas películas que todo mundo tiene que ver y todo cristiano tendría que ver para informarse, porque aunque no voy a decir que es una película que tiene un escrutinio total de la realidad, sí es una película que te da una idea de cómo funciona esto y también pone sobre la mesa la realidad, que es la realidad, pues, que es la guerra política que hay en el catolicismo, la guerra de ideología que hay en el catolicismo, que también es la fuente de quizá problemas que tiene el catolicismo hoy en día, es que no son sus problemas históricos, pero que son, digamos, una debacle histórica que tienen ellos. Sí, yo creo que la película aparte da en el clavo de, bueno, creo que, si no me equivoco, realmente el mensaje de la película es la idea de retar las verdades absolutas del catolicismo, ¿no? Y de que creo que en el último diálogo, ¿no? Que tienen, bueno, no quiero spoilear a nadie porque sí es un spoiler así como súper grande, pero hay un diálogo al final, o en los diálogos finales, como que llega la parte conclusiva de poner precisamente en esta balanza entre seguimos sosteniendo las verdades eh, históricas de la iglesia o le damos lugar a la duda, ¿no? A la pregunta, al que lo que está relativo puede estar bien. No, no pasa nada si mantenemos las cosas relativas. Y al final de cuentas es el problema eh, que de hecho, y creo que podemos empezar hablando de esto, es precisamente lo que caracterizó el papado de Francisco, pero no sé si más bien el que llegara un papa como Francisco
en realidad fue consecuencia de algo que ya se venía gestando por varios años. Eh, no sé si... Sí, sí, realmente yo nos... creo que la película así es una película progre, tenemos que decirlo, de cierto sentido. No se siente como que tenga una agenda directa, sino más bien es una película retadora. Yo creo que ni siquiera diría que no se le percibe que sea, perdón, que sea ese es el punto de la película, pero sí el reto de la película a pensar, a cuestionar, que es mucho lo que hizo Scorsese hace tiempo cuando hizo Silencio, la película de los misioneros en China fue, ¿no? No sé si la Ujú. viste alguna vez, Sí, 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 claro. pero es ese tipo En Japón. de cuestiones donde pues abre la puerta, ¿no? Abre la puerta. Es lo que hizo Ryan Johnson en The Last Jedi. O sea, es esta idea de, ¿y qué tal si no era así y puede ser así, ¿no? Que es muy común. Y Sí, claro, no estamos aquí promoviendo Conclave como una película cristiana, no, no, ni de para un nada. autor cristiano, ni Para nada. nada, No, pero como no, siempre lo es hemos todo lo dicho, o sea, contrario. aprendes muchísimo de cómo funciona el mundo y cómo funciona el catolicismo, incluso con una película que te refleja la realidad, o sea, y te Y que refleja así, al obviamente a final, modo novela, no a modo ficción, pero que la película pone sobre la mesa cosas que seguramente están pasando hoy mismo, lo cual es una locura, pues, claro el que timing. este cura, como Han Chui es el que estuvo con Jordi Wild. Este, él, por ejemplo, Jordi le preguntaba sobre Conclave y él afirma, ¿no? Que la mayoría de cosas ahí son muy sacadas del contexto de lo que Ya, es realidad, y pero no dudo que la película hace lo que hacen todas las películas, llevar un punto de, por ejemplo, un robo de un banco, no siempre son tan espectaculares probablemente como en las películas, o sea, es una ficción que a lo mejor exagera o lleva a una situación límite cada cosa que podría ocurrir, por algo es una película y por algo está chida, si no sería a lo mejor aburrida, ¿no? lo que hace The Chosen, que por cierto tenemos pendiente hablar de The Lo Chosen que por hace The aquí. Chosen es exacto, Ya romantiza, luego hablaremos. noveliza, es todo eso, ¿no? Este, no, bueno, aquí el tema del papado. Bueno, yo sé que quizás mucha gente que nos escucha quizás esté un poco de más hablar un poquito de qué es el papado, pero sí nos serviría poner las bases, porque yo creo que igual esto le va a llegar de repente en el feed a algún católico seguramente, o algún casa protestantes de redes sociales. Y bueno, sí, obviamente estamos aquí hablando desde un punto de vista protestante o evangélico y en el cual no creemos en el papado, y no creemos en el papado porque no creemos que la Biblia lo enseñe. No creemos que históricamente tampoco haya sido así. Creo que claramente en la historia vemos que esto fue un invento de la tradición de la iglesia a través de los siglos y que se fue desarrollando hasta lo que es hoy en día o hasta el punto en el punto en el que se desarrolló la doctrina de la infalibilidad papal, ¿no? Que creo que fue como el punto Que de hecho, si cumbre. sigues la cronología histórica, es muy evidente que fue una cosa metida con calzador, que luego tuvieron que ir justificando, armando, y que hoy está normalizado, ¿no? Pero no siempre hubo un papa. Eh, de hecho, nunca hubo un papa hasta que ellos decidieron que hubiera un papa, ¿no? Entonces, esta idea para empezar, hay que decirlo, porque a veces también como cristianos, en afán de ser distintos, ¿sabes? Ya sabes, todas estas, los progres, porque los también se han metido en el cristianismo, el progresismo, a veces queremos minimizar el Papa y decimos, no, es que no es para tanto, es un buen hombre y todo eso. Y aquí no vamos a decir si es un buen o mal hombre, si es un cuate con intenciones depravadas, no vamos a decir eso porque eso no lo podemos saber. Pero la figura papal es totalmente antibíblica e incluso es aberrante para el Evangelio. O sea, el Papa, tal cual, no dicho por mí, ni por Carlos, ni por un cristiano, ni por un protestante.
dicho por él, por ellos. Es el vicario de Cristo. Eh, o sea, ya ahí es donde desde lo que él representa como digamos, el líder, pastor universal de la iglesia de Cristo, esa figura es muy peligrosa Ujú. y es difícil, ¿sabes? Y mira que yo soy de los que trato de ser muy flexible, pero esto es que con el Papa sí no podemos, o sea, no podemos abrir la puerta a decir, ah, sí, hay un Papa, sí, igual y no es para tanto, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir sobre el catolicismo. O sea, no queremos enfocarnos tanto al tema amplio del catolicismo porque es muy, muy grande el tema. El asunto aquí que estamos tratando más específicamente es con el papado. Y bueno, todos sabemos que mucho de lo que se cree se basa en una mala interpretación de Mateo 16-18. Bueno, algunos se van al extremo de Mateo 16-18, quitarle cualquier peso de autoridad que se le estuviera dando o influencia que se le estuviera dando a Pedro, que no sé tú cuál sea tu posición con Mateo 16-18, ¿no? Porque Que no es, pero sí creo que yo sí creo que Pedro es alguien importante en la iglesia, no es el Papa, pero no soy de los bueno, que hay, probablemente, no soy de los que se van al extremo de decir Pedro no tiene ninguna relevancia en esa porción. Hay tres posturas con Mateo 16-18, ¿no? Que la roca a la que está refiriéndose Jesús, sobre la cual edificará su iglesia, es la declaración de Pedro, de la declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eh, Esa es como la más popular dentro del protestantismo. Creo yo que analizando el texto, eh, no va por ahí la cosa. Creo que Jesús está hablando de Pedro. Y quizás aquí ya va a empezar, pues, va a sonar un poco contradictorio. Quizás algún católico va a decir, mira, sí, ya ves que sí. Pero para nada se está refiriendo a que él va a ser la autoridad máxima dentro de la iglesia. Eso es forzar el texto y llevar el texto a un punto en el que Jesús nos está refiriendo y en el que, más importante que todo, no vemos en el Nuevo Testamento una evidencia de que eso haya pasado. Sí, porque esto es temprano, o sea, luego viene Hechos, luego viene todo el Nuevo Testamento y no hay ninguna referencia en la Biblia, o sea, en la historia bíblica que estamos hablando de por lo menos uno, o sea, según los puntos de vista, pero podemos hablar desde 30, 40 hasta unos 60, 70 años vaya, wow, de registro bíblico que hay en la escritura. No hay ninguna referencia a que Jesús estuviera poniendo a Pedro como líder de la iglesia. De hecho, hay todo un camino después de Pedro en la escritura donde no hay esa figura. Y de hecho la historia de los católicos ni siquiera registra a Juan como posible sucesor, por ejemplo. O sea, ni siquiera ellos construyen bien la narrativa de Pedro como Eh, eh, sucesor. Yo es lo que que no hay creo, forma de hacerlo. no hay Es que forma de hacerlo. no hay forma de hacerlo. No hay evidencia histórica de los padres de la iglesia que nos apunte hacia el papado de Pedro. Y luego el Nuevo Testamento es muy claro que, para empezar, el principal líder de la iglesia era Santiago, no era Pedro. Sí. Eh, eh, Y, ah, y, eh, y entendamos esto. Aquí no estamos hablando de si creemos o no en no, estamos hablando del registro histórico probado, o sea, no, ni siquiera estamos hablando de posturas, es la historia bíblica y extrabíblica no tiene registro de ninguna sucesión papal. Y de hecho, la historia bíblica ni siquiera tiene registro de que Pedro sea el líder de la iglesia. Yo creo que Pedro sí hace algo que representa lo que Jesús iba a hacer así. Para mí el punto principal de ese texto es el tema de las llaves del reino, ¿sí? Del poder y la autoridad que se le confiere a la iglesia, ¿sí? Básicamente la iglesia se le entregan las llaves del reino.
En este caso, quien está representado ahí como líder y todo eso es Pedro. Hay que decirlo, lo que es. ¿Y por El qué? que, el Porque que, el que Pedro, inicia esto es Pedro con sí, por eso, Pentecostés. a eso se refiere Jesús, que es Pedro el que comienza y es Pedro el principal de los apóstoles en la eh, etapa temprana de la iglesia, pero estamos hablando de la etapa temprana de 5 años. Sí, Eh, es máximo. porque después Pedro se va de Jerusalén y se va también como misionero. Pedro se va como misionero, o al menos lo que alcanzamos a percibir entre los relatos del Nuevo Testamento y las epístolas del Nuevo Testamento, es que vemos a un Pedro que no está en un solo lugar como pastor, y que después, cuando él escribe sus epístolas, parece que él sí está funcionando como un pastor de iglesias. Pero así como él, también tenemos a gente como Pablo, tenemos a gente como Santiago, e incluso vemos a Pablo ejerciendo algunas veces autoridad sobre Pedro. Sí, Entonces, lo que vemos en realidad en el Nuevo Testamento es una pluralidad de pastores, sí, que el mismo Pablo es lo que va a abordar en sus epístolas en cuanto al gobierno de la iglesia en la pluralidad de ancianos. Y aquí es otro argumento bíblico, ¿cómo se diría? Eclesiástico, o no sé si sería eclesiástico o eclesiológico, no sé, sí. eh, que iría en contra de esta idea de una figura papal, que sería la idea de una figura eh, de autoridad por sobre todos los demás, cuando vemos que siempre hay concilio, siempre hay esta parte del consejo de dos, por lo menos dos, tres líderes que están ahí siempre en compañía unos con otros para exhortarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos falibles y de alguna forma Jesús estableció la iglesia para que, como dice Pablo, Él sea la cabeza Sí. y la piedra angular, y sobre la piedra angular construyen ¿quiénes? Los apóstoles, que estamos hablando del fundamento de la escritura del Nuevo Testamento, los profetas y los apóstoles hablando de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y entonces sobre eso se construye la iglesia. Entonces los apóstoles, y entre esos Pedro, pero todos los demás también. Nos olvidamos siempre de los Felipe, ¿verdad? Que casi nadie luego ni me estoy acordando de los nombres, ¿no? Sí. De los Bartolomé, de los De, Judas, de, de etcétera. hecho, de hecho, la figura, y eso a veces a los protestantes les cuesta trabajo por el contexto en el que se ha usado la palabra apostólico, pero la figura bíblica es la de los apóstoles. De hecho, la figura de líderes que plantan, inician iglesias y luego se van, pero siguen siendo autoridades sobre a lo mejor pastores, esa figura existe en la Biblia, es la figura apostólica, ¿sí? Que sería como un pastor de pastores, si quisiéramos verlo de una manera, ¿no? Que es la figura de líderes, mentores, como le quieras llamar ahora, eh, pero hay una pluralidad, nunca es una sola persona, nunca hay una independencia, hay una interconexión eclesiástica, pero también hay una independencia, hay necesidades específicas, hay decisiones locales, hay todo. Entonces, para mí, si me preguntas, y a lo mejor puede ser bastante arrogante porque no tengo a una contraparte y a un sacerdote especializado debatiendo aquí, ni pretendo hacerlo porque no, no está en mi agenda cambiar o sea, yo creo que estos apologetas que se ponen a discutir con sacerdotes, lo único que quieren es clics, nada más, o sea, no veo que eso, o sea, no veo un sacerdote diciendo, no manches, me convenciste, ya voy a dejar esto, ¿no? O sea, pero es que para mí es muy sencillo, por lo menos desde mi corta visión de lo que veo en la escritura y lo que he leído de historia de la iglesia, el tema papal es, híjoles, son de esas cosas que mis respetos, o sea, cómo le hicieron para meterlo ahí y para volverlo tan trascendental cuando no tiene ningún sentido bíblico y no tiene ningún sentido en la historia, en siglos. Ni siquiera voy a decir que estoy hablando de los primeros 30 años de la iglesia, es que en siglos no tuvo sentido esto. Y lo normalizado y lo como un católico hoy, y si tú eres católico,
escucha esto, infórmate, porque algo que a lo mejor ellos asumen como que es lo que hay, y no hay duda, o sea, no tiene sentido. La vieja confiable, el argumento obviamente yo sé que es la tradición. La iglesia, la iglesia misma como, o que ellos llaman la tradición, la iglesia misma como fuente de autoridad. Y yo sé que básicamente, ¿por qué es así? Pues porque así lo dijeron ellos, ¿no? Y básicamente de ahí no los vas a sacar. No, ellos no van a la escritura siempre para tomar sus decisiones en cuanto a credo. Sin embargo, es que esto no solo es que no está en la Biblia, sino que es antibíblico. Eh, y toda persona que participa en este sistema papal está transgrediendo gravemente el Evangelio y la Escritura. O sea, no hay, pues, hay muchas cosas en las que yo puedo conectar con los católicos, probablemente, a lo mejor no muchas, pero sí dos, tres, con las que no tendría problema. O hasta puedo entender y puedo debatir, o sea, por ejemplo, no sé, no creo eso, pero a lo mejor el tema de Zwinglio y el tema de Lutero y esa discusión, o sea, puedo entender esas cosas, ¿no? La Eucaristía, pero es que esta, esta sí no tiene ningún sentido, y es muy, muy importante para ellos por lo que representa y por lo que ellos dicen que esto representa. Entonces, aquí es donde es uno de estos muchos caminos donde se separan radicalmente los caminos entre el protestantismo y el catolicismo. Entonces, cristianos abrazando el papado sí está problemático. No estoy diciendo que cristianos debamos odiar al papa, ni vamos a satanizarlo, ni nada de eso, ¿no? Porque tampoco es el caso y no aporta nada. Pero abrazar la idea del papado, uf, o sea, ni los católicos deberían hacerlo, menos los cristianos, pues. Sí, habiendo dicho eso, pasando al tema del papado de Francisco, del Papa Francisco, una de las cosas que pasaron en este periodo del Papa Francisco es que fue un periodo muy marcado por el progresismo a nivel mundial y este fue un papa, vamos a decir, bonachón, ¿no? Buena onda, el papa buena onda, el papa eh, que pide una playera de Messi, ¿no? Sí. Porque, bueno, Ay, qué porque es chido, qué argentino. increíble, papá, ¿no? Uf, Sí, yo sí, quisiera sí. ser como él. Él es, escuché un comentario, leí, no sé si lo leí un tweet o escuché en algún podcast, que era como la versión de Obama del papado, ¿no? Sí, Este, sí, sí, sí. entonces, este, esta figura, siendo el principal líder de la Iglesia Católica y mostrando una figura así, es dos cosas. Es el resultado de lo que venía pasando en la Iglesia Católica y también el reflejo de lo que es la Iglesia Católica ahora mismo. Una Iglesia Católica insegura, una Iglesia Católica débil, En no crisis. es en crisis. Es una iglesia católica que ha perdido mucha fuerza, no es la iglesia católica. eh, Mira, uno lo puede ver claramente, no sé si es mi percepción simplemente, de cuando era niño yo veía como el catolicismo como así como un monstruo. Ya no se ve así. Nosotros que crecimos en una hogar evangélico y con un padre que era pastor evangélico, crecimos como en una sociedad en la que nosotros veíamos así como que, wow, somos los bichos raros. Éramos una minoría. Éramos una minoría, pero en un lapso de la infancia a la adolescencia, eh, no sé si es porque quizás tu percepción cambia, porque igual obviamente de niño uno ve las cosas diferente, pero en un lapso quizás de 10 15 años, ese monstruo ya no estaba ahí. Y la fuerza de la iglesia evangélica, y sobre todo nosotros venimos del sureste de México,
y el sureste de México es la fuerza del evangelicalismo en México. Es el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, el estado de Campeche, son estados que tienen un índice de creo que 20 hasta 30% de evangélicos. Eso es muchísimo. Eso es Sí. muchísimo. Si bien sí hay mucho neopentecostalismo, carismatismo y todo lo que quieran, pero al final de cuentas estamos calzados dentro del mismo paquete del protestantismo. Entonces, eso tomando en cuenta en Latinoamérica, y de hecho en toda Latinoamérica, si uno ve las estadísticas desde los años 70 hasta ahora, cómo el catolicismo ha ido en países desde un 90% de población a reducirse hasta un 60-50% de la población. Y cuando Sí, es una baja impresionante. es una baja impresionante, y cuando la fuerza del catolicismo estaba ya en Latinoamérica, porque en Europa ya la habían perdido hace mucho. Sí, el Y porcentaje en Europa es bajísimo. Y de nuevo, esto a lo mejor puede ayudar a gente que a lo mejor su percepción sigue siendo esta, pero, y esto es información, datos, el catolicismo en los últimos 50 años ha venido a la baja, pero de una manera tremenda. Eh, Se han perdido mucho no solo esto, no solo que la gente ya no sigue el catolicismo, el Islam ha crecido brutalmente y otras religiones orientales y todo eso. En Europa está muerto desde hace mucho y hoy está peor, cada vez más muerto, ni porque no el solo es Papa hizo muerto, es que hacen burla de... Sí, ni porque el Papa hizo el videíto ese donde hablaba con marihuanos, lesbianas y no sé qué, y le preguntaban y se portaba buena onda. Y ellos pensaban que haciendo ese video ya todos iban a creer en el catolicismo. No, el catolicismo no existe en Europa, casi, ¿no? Hay sectores, hay regiones, pero en América Latina era Bueno, muy fuerte. lo sostiene España e Italia. España e Italia, Es así. listo. Y Y eso y las que, generaciones que es viejas. mucho decir, ¿eh? O sea, Sí. España es mucho decir, pero hay todavía, o sea, y la tradición, quizás los ancianos, ya sabes, ¿no? Sectores de familias, política, todo eso. Ujú. Igual que en nuestro país, en América Latina, ha descendido brutalmente. Y El no Real solo esto Madrid es de igual lo afuera hacia sostiene un adentro. poco. ¿Cómo? El ¿Qué? Real Madrid igual lo sostiene un poco. El Real Madrid. Sí, o sea, exactamente, esas estructuras, esas instituciones que están basadas también en la conexión con la religión, ¿no? Ujú. Equipos de fútbol, universidades. Hay muchas universidades que sostienen el catolicismo como tradición, ya no como una idea que realmente cambie la forma del mundo, sino como una tradición. Sin embargo, esto es de afuera hacia adentro, pero internamente, esto también deben de saberlo y es importante saberlo, el catolicismo es un caos, está dividido, está roto, hay una fisura tremenda, entonces desde adentro se ha ido destruyendo, lo cual nada más quiero mencionar que es difícil de entender y nos ha costado trabajo asumirlo, porque también en un gran sector del protestantismo, la película de los católicos y el apocalipsis y todo esto como la némesis y la antítesis del cristianismo de los protestantes, porque así fue en la historia también, se vendió, pero la idea de una nueva fuerza y de que a lo mejor y el villano ya no es sino es otro, ha costado trabajo. No digo que tengamos un villano, ¿no? Pero esta figura de los otros, el otro bando, pues aunque sigue siendo el catolicismo, porque tampoco es que ya no existen, siguen siendo muy fuertes, muy poderosos, pero sí ha cambiado, o sea, las narrativas han cambiado. De hecho, muchos escatólogos de periódico han tenido que cambiar sus posturas, ya ya no hablan tanto de Roma, ya sabes, estas ideas que estaban muy fuertes. Entonces, pero es que internamente el catolicismo se ha fisurado a como, pero, y esto es la foto, y me encanta esto porque
me recuerda a esto, y perdón que me salga de esto, pero me recuerda a aquella historia, ¿te acuerdas? En Hechos, donde había una mujer endemoniada que unas Ujú. personas usaban como negocio para como que era místico, era adivinanza, y unos cuates que eran exorcistas, también que eran mentirosillos, van y quieren exorcizarla. Y esta mujer les dice, oye, conozco a Pablo, conozco a Cefas, no me acuerdo quién más dice que conoce, pero tú quién eres, ¿no? Básicamente, y desnuda el negocio, un demonio desnuda el negocio de demonios, ¿sí? Ujú. Entonces, lo cual habla de cómo el reino de las tinieblas no puede haber lealtad, porque esta es una virtud. Y desde dentro mismo se destruye y se dan golpes. Y me encanta porque es la torpeza del Calvario, ¿sabes? Eh, es la celebración de demonios pensando que Jesús está muriendo, pero es Ujú. el mismo Satanás eh, llevando a Judas a traicionar a Jesús, y el mismo Satanás llevando a Pedro a decirle no vayas a la muerte. Es esta incongruencia. ¿Y por qué digo esto? Porque la idea del progresismo diabólica ha venido a destruir muchas de estas cosas. O sea, mira Hollywood, mira la izquierda en todo el mundo, ¿eh? Ya ni Ujú. digamos Estados Unidos. Y mira el progresismo, el posmodernismo, cómo ha arruinado las arcas del catolicismo, porque ellos mismos se dieron un tiro en el pie. Esta idea incorrecta está haciendo daño a lo Ujú. incorrecto, ¿no? Yo creo que el progresismo ha sido, ha venido a ser un problema muy serio, tanto que así como países están volviendo a la extrema derecha, y que a lo mejor muchos están yendo a otros extremos, y gente está aprovechando, los Mileys del mundo están entrando en la política de nuevo por el fracaso de la izquierda progresista, Ujú. eso puede pasar en el catolicismo. Sí. Es la gran conversación ahorita. Regresamos a, una, a un conservadurismo porque esto no jaló. Y quiero decir esto porque a lo mejor la gente piensa, es que el Papa, es que Messi le mandó una carta ahorita que estaba triste, y la gente percibe que este Papa era lo máximo. Pero Ajá. pregúntale a los católicos del Vaticano y van a decir, rayos, nos dejó en números rojos. Sí, O sí, sí. sea, fue un desastre. Este Francisco, yo leí un artículo de Albert Moller, que escribió sobre este asunto. Y él hacía énfasis precisamente en que la frase característica fue una frase que dijo muy al comienzo de su pontificado, en el que le preguntaban sobre los matrimonios homosexuales y Francisco respondió, ¿quién soy yo para juzgar? Y es como bien chistoso, o sea, ¿cómo que quién soy yo para juzgar? Se supone que tú eres el Tú vicario eres de el mero Cristo, ¿no? mero, papi. Si ni tú O sea, puedes hacer eso, si alguien están debería tronados todos los juzgar, eres demás. tú. Este, y eso es precisamente lo que demuestra la debilidad del catolicismo y en una sociedad como la europea. Es algo que, por ejemplo, este episodio de Jordi Wild con este cura Han Chui, eh, me reflejó precisamente esa misma característica, porque Jordi Wild, que representa precisamente esa sociedad europea, esa sociedad española, de millennial, esa sociedad millennial que le dio la espalda completamente a la Gnóstica, religión, la mayoría es sí, gnósticos. sí, Eh, la- representa precisamente esa filosofía de agnosticismo, de rechazo al cristianismo, porque hay que entender algo. Para el europeo, por ejemplo, del sur de Europa, de España, Italia, Francia, el cristianismo es la Iglesia Católica. Ellos no les pasa ni por la cabeza de qué es el protestantismo. no. Entonces, cuando tú ves una entrevista como esta, en el que Jordi Wild está aventando preguntas fuertes a este cura, y digo, me gustó este cura que se prestara a Buen esto tipo, porque, buen sí, rollo. un buen Valiente, de cuate. hecho. Más valiente que Eh, el Papa Francisco. pero aún así,
se nota que este amigo está influenciado por lo que es, por el progresismo mismo, de tal forma que hay Sí, preguntas en las que no se atrevía a no se decir atreve. no porque así dice la Biblia y bla, 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 o porque así dice el credo de no sé qué, bla, bla, bla. Y Es, para uno es frustrante, uno que ama la verdad, que no la entiende toda, pero es muy frustrante porque, ahora, quienes no lo saben, eh, Jordi Wild es como el amigo, uno de nuestros mejores amigos que no nos conoce, ¿sí? O sea, porque cuando básicamente bueno, no voy a hablar mucho de Wild Project, pero es algo que forma parte de nuestra vida, este cuate, y es alguien con quien yo he aprendido mucho a entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y él más quizá el sector derecha, conservador, en muchas ideas, es muy abierto, o sea, él realmente siempre quiere saber, y quizás va a ser más agnóstico, no diría que es ateo, porque ha tenido muchas conversaciones invita a filósofos protestantes, filósofos cristianos, ateístas. Realmente es frustrante ver las no respuestas que un representante católico tiene. Eh, ¿Por qué? el Ajá, punto que dale, quería dale, dale. decir, el punto que quería decir con eso es que precisamente una sociedad como la sociedad europea, en este caso española, pero creo que también es algo que ya pasa en los contextos urbanos de Latinoamérica, porque es el mismo pensamiento el mismo pensamiento progresista de los millennials, es que es una generación que está a falta de respuestas claras y respuestas sólidas. Y cuando establas una conversación, es decir, es una sociedad, el millennial es alguien al que le ha fallado el progresismo, al que le ha fallado el relativismo. Y ahorita está entrando en una edad, porque estamos en los 30 años, en los 40, en las que vas a empezar a experimentar el declive y te vas a empezar a dar cuenta que el relativismo te falló. ¿Sí? Y Muchos ya lo están entonces, haciendo. sí, y entonces es ahí donde quieres las respuestas claras, las verdades sólidas. Y si una iglesia como la católica no les puede dar las respuestas sólidas, entonces, ¿dónde las van a encontrar? Y es ahí donde vemos, y algo que también yo estoy percibiendo que está pasando, sobre todo en España, es el crecimiento del protestantismo. Algo que hace 10 años ni nos pasaba por la mente, Eh, pero hoy en día hay iglesias creciendo enormemente en España. ¿Por qué? Puede que se deba a lo mismo. Es gente que Sí. está hambrienta de la verdad. Sí, y nosotros no venimos acá a darte, ¿sabes? A hablarte de geopolítica o georreligión y todo esto, pero por nuestros contextos, por las cosas en las que nos movemos, a veces vemos, podemos ver qué está pasando. Y una cosa que está pasando es el fracaso del progresismo. Eh, Obviamente las consecuencias morales de esto es el crecimiento vamos a llamar del paganismo, del libertinaje, o sea, eso sí es real y eso, es decir, ya hay una generación que está marcada fuertemente por la carencia de valores y de absolutos, lo cual va a afectar seriamente a nuestros hijos, o sea, es lo que hay, ¿no? Pero a la par, en esta decepción, en esta frustración y en este tremendo chasco que se han llevado, decepcionante, ridículo, en todos los niveles, que ha sido el progresismo, eh, la gente busca respuestas. Yo diría a esto a todos los, vaya, ni siquiera soy una autoridad más que para mis hijos aquí en casa con mi esposita y para mi iglesia, ¿no? Pero si el Espíritu Santo puede usar esto para que alguien que hace contenido cristiano lo escuche, los cristianos necesitamos tener una actitud de apertura, de amabilidad, presentar ese texto de Pedro, de presentar con mansedumbre,
y de la esperanza que tenemos. O sea, yo últimamente he visto como, me encanta ver algunos contenidos apologéticos padrísimos, pero he visto unos donde básicamente es como beef, el beef es como tiradera, como si fuera batallas de freestyle, ridiculizando a cristianos, ¿sabes? Digo, a paganos o a todo esto, lo cual se antoja mucho. No voy a decir que no se antoja mucho a veces pasarse de lanza, ser sarcásticos, burlarse, o sea, carnalmente se antoja mucho, pero es difícil abrir una puerta a una conversación cuando somos arrogantes, porque eso es arrogancia disfrazada de conocimiento, ¿sabes? Entonces, yo veo que el Papa Francisco iba de buena onda y chistosito, y veo que el sacerdote va de buena onda y chistosito, y eso por lo menos, te quiero decir, abre la puerta a una conversación. Eh, Ujú. que ahora, lamentablemente, dicen pura tontería. No, no dicen nada, dicen mucho y no dicen nada. Escucha a un progre, escucha a una feminista, escucha decir cosas y no dicen nada. Nunca logran decir nada porque como no hay absolutos, no pueden ser radicales en sus puntos de vista. Entonces dan muchas vueltas, no dicen nada. Los cristianos sí podemos decir verdades absolutas, radicales, directas, confiar en el poder de la palabra, pero la actitud, yo creo, la actitud, porque te voy a decir algo, a los europeos y a los latinos, la religión los ultrajó mucho tiempo. Estas figuras de autoridad, del clero y todo eso, lo odian. Entonces, si nosotros venimos con esa autoridad colonialista, y sé que puedo sonar proge con esto, pero si venimos con este tono terrible colonialista, creo que es complicado. Ahora, yo sé que a mí me encanta, yo sé que a lo mejor tú ves a algunos autores que traen el rollo, pero hay contextos, ¿sabes? Hay contextos a lo mejor en la política, hay contextos donde el tono debe ser quizás un poquito distinto, pero yo estoy hablando a nivel Instagram, a nivel tus amigos, Bueno, a nivel yo, tu universidad, o sea, hay que tener cuidado si estamos abriendo la puerta a la conversación o si estamos, o también la otra parte es si estamos generando contenido para fortalecer al cristianismo, que también es otro punto importante. Por ahí puede ser que a lo mejor tu tono pueda ser sí más radical y no abierto a escuchar y porque a veces vas a escuchar babosadas, ¿sabes? O sea, yo a veces veo estos que platican con temas de ideologías de género en universidades y me sorprende la capacidad de paciencia que tienen para argumentar y no, o sea, es complicado, ¿eh? No estoy diciendo que sea mm, sencillo y no todos los contextos son iguales. bueno, es todo un tema y creo que hace tiempo igual te dije que estaría chido platicar de este tema de la apologética de redes sociales. Creo que es un tema aparte que, Es que yo fíjate que como casi porque hay no mucho. consumo, como no consumo tanto, no me había dado cuenta, pero este último mes me di cuenta y no quiero ser como el viejito yo estuve aquí cuando se hacían las cosas distintas, no quiero sonar así, aunque sé que estoy sonando así, pero me sorprendió mucho como, o sea, ha cambiado, pues, ha cambiado, a lo mejor los tiempos cambiaron y a lo mejor eh, el coraje contra Disney, contra LGBT, todo eso generó esa enjundia, a lo mejor esa actitud, a lo mejor es así, pues, y yo sigo queriendo tener conversaciones más buen rollo y a lo mejor el espacio ya ha cambiado, ¿no? Pero yo también creo que eso puede cerrar la puerta a gente como los Jordi Wild, si Jordi Wild ve a alguien así va a decir, bro, yo porque quisiera hablar con un cuate que no tiene, porque quieran o no, nos guste o no, en la mente de estas personas, el rollo de aceptar opiniones es clave en sus vidas. Es decir, eh, para ellos alguien cerrado es alguien con quien no podrías platicar. Y, Ujú. y nosotros sí somos cerrados y tenemos que serlo. O sea, tenemos que ser radicales, cerrados, inflexibles, pero tenemos que a lo mejor tener una actitud de apertura de, a ver, quiero entenderte, ¿no? Quiero Ujú. entenderte. Y creo que a los cristianos nos ha costado mucho trabajo. Cuando te decimos que veas esta película, a ver, cuando decimos que leas libros, es por lo que arroja
el entender a la otra persona y entender Ujú, cómo piensan. Antes de emitir un punto de vista, hay que entenderlo, ¿no? Ya a lo mejor contextos de debate, pues sí, a lo mejor ahí sí ujú. el tono sí puede ser así más agresivo, ¿no? Sí, No el sé qué tema opinas tú de de... esto, porque tú igual a lo mejor estás en una posición un poquito más, menos progre como yo. Sí, tú estás súper woke ya. Suena woke, pero no soy nada woke, No, no, no. solamente... No, entiendo tu punto y sí, lo comparto en cierta medida. Lo que tú dices es cierto, hay contextos. Eh, una de las cosas que yo observo primeramente a simple vista es ah, el excesivo contenido que hay en redes sociales de cualquier hijo de vecino se hace apologeta ahorita. O sea, eh, discúlpeme, pero es la realidad. O sea, y cualquiera le dice a ChatGPT que te haga un reel que te haga un guión de un reel para hablar en contra de tal o tal cosa. No estoy diciendo que está del todo mal, pero a lo que voy es que estamos usando la apologética como entretenimiento. Sí, Y ahí entonces ya la apologética deja de cumplir su función sí, realmente de defensa de la fe y como un medio o como un recurso para el evangelismo. Entonces, exacto. la Es la apologética preevangelización. real, la apologética real no se hace en Instagram, no se hace en TikTok, no se hace en los shorts de YouTube. La apologética se hace en el día a día. Y esto es lo que no está pasando. Tenemos un montón de chicos millennials y generación Z haciendo un montón de apologética en redes sociales, pero que no serían capaces de entablar una conversación amable, amigable, face to face, con una persona. ¿Por qué? Porque están hiper consumidos por las redes sociales, donde lo que importa es qué tantos views, qué tantos likes y todo eso. Entonces, sí, Y está, ahora, está, y no queremos que nadie que sí lo haga se sienta aludido, ¿eh? Porque a lo mejor algunos de estos ministerios son una extensión de un ministerio ya de calle. Me acuerdo, por ejemplo, Ray Comfort, lo que hacía, o sea, él salía a las calles, evangelizaba y luego generaba contenido. O sea, no estoy diciendo que todo el que veas ahí está haciendo esto por clics. Eh, No, no, nosotros en su tiempo Porque lo mismo hicimos, podrían decir de nosotros, ¿no? O sea, claro, claro, nosotros hicimos videos de apologética al principio. Estábamos hablando hace 10 años, que por cierto, vamos a cumplir 10 años, tenemos que hacer algo y el especial. tono sarcástico lo hemos tenido siempre. O sea, Sí, sí, sí. no somos, Este, no vamos a venir aquí a Sí, sí, venderte sí. cosas que no, Pero, pues. escúchame, pero precisamente porque nosotros lo hicimos, o yo voy a hablar desde mi punto de vista, precisamente porque yo lo hice en su momento, yo hoy en día lo pienso y digo, ¿quién era el Carlos de 23, Sí, 24 años para estar viniendo o sea, es una autocrítica. sí. Digo, no es que esté del todo mal que alguien lo haga, ¿no? Y te animo, chavo, si tú quieres hacer contenido, adelante, hazlo. El punto aquí es cuando todo es eso, Sí. entonces No, es y a donde mí una está. vez un pastor me dijo, gánate el derecho de andar regañando gente. O sea, Mm, Eso es, gánate el derecho. O sea, eso es. y de repente hay gente que quiere venir ¿sabes? Como a criticar a pastores de hace años. O sea, mijo, por ejemplo, yo sé, y voy a meter un temita nada más para generar clics y para que lo subas ahí el clip a YouTube. Por ejemplo, Dante Gebel o Dante Gebel, ¿no? Es un tipo Ujú, hiperodiado por un gran sector de la comunidad cristiana reformada, sana doctrina y todo el día, ¿no? Eh, ujú. y lo entiendo. Puedo entender porque el cuate le gusta eso también. El cuate lo busca. El cuate incluso ha agarrado como bandera el ser odiado por un sector conservador de la, de la iglesia, ¿no? Él lo disfruta. O sea, créeme que le Sí. dan de comer. Los que lo odian le dan de comer a él, ¿no? Ahora, yo sí pienso esto. Híjoles, este cuate lleva toda la vida haciendo esto. O sea, y podré estar o no de acuerdo y podré emitir mi punto de vista, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero somos muy valientes
cuando hacemos esto con gente que ha caminado todo lo que ha tenido que caminar y que de una u otra manera, por lo menos en su moralidad, ha perseverado, ¿sí? Eh, Ujú. no estoy hablando en doctrina, en puntos de vista, no. Es decir, ha perseverado en Cristo, lo cual es bastante decir, ¿eh? Porque lo mismo que pasa con él, que lo sepan, otros lo hacen con John Piper, ¿eh? Cuando la Lectio Ujú. Divina, cuando estuvo en Passion, cuando estuvo, o sea, brother, o sea, lo trataban de budista, lo trataban de todo, lo mismo hacen con David Platt, que desvía, o sea, la otra vez vi un video que según desvía recursos para la convención bautista y un sector de verdad, hay todo un Sí. escándalo según, No, David Platt de, tiene sus enemigos bastante. tiene sus haters, sí. Sí. Lo mismo hicieron con Tim Keller. Lo mismo, o sea, y obviamente lo mismo hacen con John MacArthur, ni se diga. O sea, imagínate si no tiene haters. Y entonces, si lo mismo hacen acá, lo mismo hacen acá, y hay que ser congruentes. Pero ¿por qué es esto? Porque hoy es muy fácil emitir un punto de vista detrás de un teléfono. Entonces, ahora a lo mejor ya nos estamos desviando bastante del tema del que estamos hablando, pero lo que sí Sí. quiero decir es que una postura en cuanto a esto es clave saber, es clave entender. Otro síntoma más de la debilidad de la Iglesia Católica es que antes las clases estas se llamaban catolicismo y sectas, se llamaba una clase en las escuelas cristianas, y ahora se llama religiones y sectas, ¿sí? Porque ya el catolicismo solo ocupa una parte y hay que saber de otras cosas, pero para Yo daba esta empezar, clase, yo daba esta ¿sí? clase y de hecho preparé la clase para el Instituto Bíblico y de hecho precisamente yo cambié la clase, al principio se llamaba Catolicismo y Sectas y la cambié a Religiones y Sectas, el título, porque precisamente ¿Catolicismo qué serían? consideraba, ¿Dos lecciones o tres a lo mucho, no? porque haz de cuenta de 10 clases que teníamos, consideraba que era súper importante que es algo que es súper importante, que los cristianos nos empapemos y conozcamos de qué es el Islam. Entonces yo, haz de cuenta de 5 clases que iba a hacer de catolicismo, las reduje a 3 para meter el equivalente de clases sobre el Islam, que es, que es la religión con mayor crecimiento o con crecimiento más exponencial en el mundo. Este, eh, ¿Por qué? Porque es precisamente la realidad que ya desde 10 años atrás se estaba empezando a ver y hoy en día es todavía más marcado. Ahora, yo quiero Y, aventar, ajá, dale, dale. bueno, no, termina para que termines porque ya No, me y voy a porque meter lo a otro mismo iba a tema. decir de la clase de apologética, yo la doy, y te voy a decir que cuando hay una breve sección de apologética donde hablamos de religiones, pero más que de religiones es de tendencias, y te voy a decir que nunca hablamos de catolicismo, porque las tendencias que más han afectado, incluso introducción del catolicismo, han sido tendencias de subjetivismo y todo Ujú. el tema del panteísmo y todo el paneteísmo, estas cosas han afectado más porque son el relativismo moral y esas cosas a veces son como más importantes para entender el mundo hoy. Porque el catolicismo no está influenciando en ideología al mundo, más bien el mundo ha influenciado el catolicismo, que eso es Ujú. distinto, ¿no? Y lo mismo está pasando con un sector de cristianismo protestante. Yo te quería aventar esta pregunta y no sé, igual aventar la pregunta a la gente que nos escucha. ¿Cómo perciben más o menos el futuro del catolicismo? Es una pregunta que yo me he hecho en los últimos meses o quizás años. Es si tiene esperanza el catolicismo romano, digo como iglesia. Es decir, cuando tú ves la historia y sobre todo si has estudiado o los que han estudiado la historia de la reforma protestante, ¿no? Y lo que era, vamos a hablar, lo que era el sueño de Lutero, era reformar la iglesia. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si surgiera un nuevo Lutero dentro de la iglesia católica? Por ejemplo, algún cardenal importante, algún, incluso algún papa.
eh, que trajera una reforma a la Iglesia Católica, una reforma que los acercara a la Escritura. Eh, este, no sé si te has planteado ese hipotético caso, ¿no? Y incluso el hipotético caso de si en algún punto la iglesia cristiana se podría unificar nuevamente. Se podría unificar nuevamente. Y te lo platico porque de este lado del mundo el cristianismo es visto como uno solo. Es el Islam y el cristianismo. Así como está el budismo, está el hinduismo, está el islamismo y está el cristianismo. Y el cristianismo ruso, es decir, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo católico y el cristianismo protestante para la mente oriental o asiática es uno. Que, Pero que el cuando cristianismo estamos del otro ortodoxo lado, ha permanecido fuerte, ¿eh? Es interesante, bueno, mientras que el ese es otro. anglicanismo ha estado muriendo, igual por el progresismo que se metió entre la iglesia de Inglaterra. Sí. Entonces, es un tema, por ejemplo, que da para pensar, tomando en cuenta de que viene un nuevo papa, cómo va a ser este. Perdón, se me atoró algo. Eh, ¿Cómo va a ser Es este que estás nuevo? hablando estás metiéndote en temas oscuros, no vaya a ser que haya ahí Sí, algo espiritual. sí, sí, sí. Sí, es este tema de cómo va a ser el nuevo papa, si va a ser un papa más progresista, es decir, no sé si está hablando de que venga el primer papa negro, ¿no? De la historia, eh, este, Y el fin del eh, mundo, ¿no? o, o un papa homosexual, ¿no? Me explico, o si se va a ir al otro extremo, o sea, si se van a terminar yendo completamente al progresismo y que eso, o sea, lo que podría ocasionar en la Iglesia Católica, eh, o sea, en los casos hipotéticos de lo que podría pasar, es que estás hablando que podría haber hasta ruptura dentro de la Iglesia. Sí. Eh, yo creo que el sector eh, oscuro del catolicismo, eh, yo creo que ese no. La iglesia católica, Dios puede hacerlo, o sea, porque una vez lo hizo. ¿Qué pasa? Siempre va a haber una resistencia, pero también lo hay en todos lados, también lo hay en el protestantismo, ¿sabes? Y, y, y yo creo que es un tema de orgullo, porque en ellos está ahora darse cuenta y admitir, en intentar recuperar el mundo, fallamos, pero se subieron a una tendencia que se subieron todos, ¿eh? Creyeron que porque metían ¿te acuerdas el besito que se dieron en una película de Star Wars al final? Y creyeron que ya, wow, ahora ya, o sea, y empezaron a hacer ese tipo de estupideces. Entonces, así de absurdo se empezó a ver mucho de los movimientos. Pero ¿qué pasa? De nuevo, hay un catolicismo carismático, que le llaman muchos, ¿no? Hay un catolicismo conservador. Yo fui a un funeral de alguien cercano, pero que era una iglesia católica, y llegué y había afuera una lona y decía, en esta iglesia creemos en esto, tal, creemos no sé qué, y se prohíben las siguientes canciones. Y literal estaba cansado del camino de Jesús Adrián Romero. Oh, Habían pero si como José 20, Adrián Romero es católico. pero pues, pero no de los chidos, no de los como de los que les gusta. Entonces, Marcos Witt, o sea, y obviamente, y cantantes así como, yo no los conozco, como coritos de ellos que representan este movimiento católico abierto, Prohibieron, que prohibieron la de la aplauden. tsunamita. Exacto, esas donde ese catolicismo ecuménico, ese catolicismo que sale a marchar a las calles con cristianos. O sea, hay un sector del catolicismo que está conservando eso. Y entonces yo creo que la decisión ahorita, la conversación va a ser o regresamos o vamos a una tendencia progre. Yo creo que difícilmente van a regresar todavía. Eh, Vean la película, porque de nuevo hay una guerra interesante entre los puntos de vista y la manera en que retratan
a los conservadores es esta caricaturización del conservador así como viejo, como más italiano, de más este Ujú. tipo El Padrino y que fue mucho de Benedicto, ¿no? Este rostro, y te das Sí, cuenta sí, que sí. incluso hasta en los rostros, Benedicto eh, y el Bergoglio Francisco, su carita, así su peloncito, te da ganas de darle un besito en la cabeza, ese tipo o sea, parece todo tan producido, ¿sabes? Tan No te vendible. pases, no nos vayan a bloquear el episodio. Pero parece tan vendible el punto de lo amigable que es. Entonces yo creo que a lo mejor van a seguir intentándolo por ahí. Porque, Ujú. ¿qué pasa? Hay un mucho, o sea, perdón, debe haber mucho progre ahí, mucho homosexual, mucho, o sea, mucha gente que va a tomar esas decisiones y no va a regresar al punto. Y yo creo que cuando Ujú. lo hagan estarán, para mí, marcando su sentencia de muerte, ¿sí? Eh, Porque con esa tendencia se van a hundir y los van a seguir los mismos de siempre, que de nuevo, lo que no han entendido y lo que no han entendido los movimientos progres y las marcas y Hollywood, o ya lo están entendiendo, ¿eh? Ya lo está entendiendo Hollywood, es que estos son unas minorías. O sea, de nuevo, el movimiento LGBT, lo que sea, es una minoría. Es una minoría ruidosa, porque son ruidosos, hacen mucho ruido y parece que son muchos, pero es una minoría, son poquitos. Entonces, es una tontería que vayan a apostar por ahí. Que pudiera hacer algo el Señor, claro, estaría increíble. Yo he visto algunos pensadores cristianos que incluso proponen, oren por el cardenal tal, así como, porque han leído, porque de nuevo, a lo mejor tampoco sabemos esto, pero dentro del catolicismo hay autores, hay teólogos, hay gente con posturas, hay Bueno, tendencias. apenas yo, bueno, creo que fue ahí mismo que este cura Han Chang, Han Chui, no recuerdo bien cómo se llama, hablaba de Benedicto, que a Benedicto era un cuate, un erudito, Era un erudito. era un, De hecho, un amigo leyó, un amigo de académico y lo recomienda y te dicen, ¿quieres ver teología profunda? Benedicto, no ujú. todo obviamente está bien, ni estoy diciendo. Entonces, muchos dicen, esto ya son teorías, de que precisamente el que tuviera esa postura y esas tendencias tan teológicas es lo que quisieron dar un giro de tuerca. A lo mejor era el nuevo Lutero, Exacto, podría ser. era Entonces, alemán, ¿no? Era alemán, ¿no? ¿O ya no? pasó una vez, ¿sabes? O sea, es difícil por las estructuras de poder que esto representa, pero, o sea, sería increíble, serían como esas cosas que el Señor lo puede hacer. Pero si me preguntas, sueña más a un sueño guajiro de los posmileniales. Son el tipo de cosas que los posmileniales alucinan que podría Va a pasar. pasar, algún día, es Eh, cuestión de tiempo, quizás en un siglo, 2 siglos. El, el, el asunto, bueno, yo lo que creo es que probablemente la Iglesia Católica va a seguir cayendo hasta, hasta que desaparezca quizás. Entonces, permanezca quizás la verdad, ¿no? O la otra es que simplemente llegue un punto en el que poco a poco a poco, se vayan volviendo a la verdad. Pero que pase de así de la noche a la mañana, puede pasar. No es algo que No, no y es pueda que lo que pasar. estás hablando, asumiríamos que podríamos estar hablando de un siglo, 2 siglos, algo así podría ser, Ujú. porque estamos hablando de que un papa venga y quite el purgatorio, este, por edicto papal, y otro, el siguiente venga y diga la Si adoración a estamos María. aquí, si estamos aquí, obviamente, nosotros nada más platicando ahí de cómo eh, ideas medias locas, ¿no? Sí, sí, Pero exacto, bueno, pero si pasara, tendría que ser así en una extensión de tiempo, porque obviamente un movimiento radical jamás se permitiría en una estructura tan política, ese es el tema. O sea, no digo que no pueda pasar, pero estaríamos hablando de una extensión de tiempo, de eras, ujú. de tendencias, ¿sabes qué? De vida en Marte, o sea, Ujú. de cosas que incluso hagan que el cristianismo
se haga preguntas, ¿no? O sea, el agujero negro, o sea, que descubran que en tal planeta puede ser habitable porque hay organismos. Ese tipo de cosas de repente, como lo pasó alguna vez con la Tierra, geocentrismo, que todas esas cosas empezaron a acumularse y obviamente vino la reforma. Ujú. Entonces tendría que ser un movimiento histórico y filosófico, de muchas cosas que hicieran que ellos voltearan a ver y dijeran, oye, a lo mejor necesitamos regresar a las fuentes, a la Ujú. escritura. Y si es así, pues la esperanza para ellos es la misma que para cualquier otro. O sea, la verdad hace libre, pues. Y la contraparte de esto es la postura que toma el protestantismo o como el protestantismo, cómo abordamos ah, esto. Es decir, si todo el tiempo permanecemos en la posición de defensa, estoy hablando de nuestra posición tú sabes, hay dos posiciones o dos tipos de cristiano o dos tipos de iglesias. Una es la que se guarda de la influencia del mundo y la otra es la que influencia al mundo. Entonces, en ese aspecto, si el catolicismo pierde fuerza y pierde influencia, entonces es ahí donde la iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, la iglesia protestante, hablando de cualquier denominación, tiene que tomar su papel y dejar que ese mundo que está necesitado de respuestas encuentre las respuestas en lo que nosotros ofrecemos, que no es nada más que la verdad de la Biblia. O sea, no es que Sí. estamos ofreciendo nuestra verdad, no es que estamos ofreciendo nuestro punto de vista, es que estamos diciendo Dios reveló su palabra, Dios reveló ya en la Biblia, entonces podemos ir ahí, puedes ir ahí y encontrar la respuesta que tanto buscas, no en algo que nos inventamos, porque ese es el punto, ese es el rechazo de la mente posmoderna a la Inventos religión. evidentes e históricos, o sea, Sí, sí, que sí. históricamente comprobables. Claro que es como que les digas, eres un idiota en la cara a alguien, a gente ahorita que tiene acceso a internet, a videos. Como la pregunta del celibato. O sea, cualquier persona coherente en el mundo va a hacerle la pregunta al católico: ¿por qué un cura no puede casarse, tener relaciones sexuales, tener una esposa, tener hijos? Y no te lo pueden responder. Qué increíble que sigan con eso. O sea, eso es lo que te digo, tendría, o sea, la iglesia tendría que dar un giro porque es difícil que con esas cosas, mira la astucia diabólica del Islam, que en medio de sus posturas absurdas, son tan ambiguos en muchas otras cosas pero también como ellos han sabido entrar en esa necesidad del ser humano de tener una postura radical en muchas cosas. Entonces, es muy interesante porque, ¿sabes? Yo creo que aquí entra un tema de cristianismo básico, de una visión de la iglesia, de la gran comisión, de la extensión del reino, de una identidad y una mentalidad de reino que todas las iglesias deberíamos entender. O sea, la pregunta es, ¿a tu iglesia puede llegar un militar? ¿A tu iglesia puede llegar un católico? ¿A tu iglesia puede llegar... es decir, ¿qué tan abiertas están las puertas de tu iglesia? Y no estoy diciendo que abiertas teológicamente, no, sólidas teológicamente, pero que estés tan sólido teológicamente que no tengas inseguridades. Creo que muchas iglesias tienen cerradas sus puertas por la inseguridad de que no saben a veces ni qué creen y todo esto. Entonces, creo que las iglesias necesitan estar tan abiertas y eso es muy difícil históricamente para muchas Ujú. denominaciones, ¿sabes? Casi son repelentes a todas estas preguntas, a gente. Te voy a decir algo, a mi iglesia ha llegado gente, llegaba una vez hace tiempo una persona que me decía, al final me decía que yo le diera la bendición. Se iba y me dice, oye, ¿me puede dar la bendición? Y yo, aquí no damos bendición, hermano, pero puedo orar por usted. Y ahora, ok. Y siempre pedía,
deme la bendición, deme la bendición, deme la bendición, me decía. Y yo entendía de dónde venía eso, o sea, pero también había otra que me decía, eh, donde, por ejemplo, en las ofrendas, vamos a dar las ofrendas, y me decían, no, es que las ofrendas son para los levitas, me decía, y usted es el levita, me decía esta persona. Entonces yo podía entender, y yo decía, ok, sí, pero aquí los levitas lo hacemos acá, entonces, y ya luego le pude explicar por qué los levitas. Entonces, muchas personas, y de nuevo, regresamos al tema de la apologética y la defensa de la fe, tenemos que entender que esta gente viene de otro lugar, ¿sí? Con otras posturas, que ha hecho las cosas de una misma manera, siempre, y que de hecho muchos de ellos ni siquiera tienen idea del cristianismo bíblico. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad que se sigue abriendo, ¿eh? Escucha esto, el ateísmo probablemente ha crecido. Vamos a pensar así, no tengo los datos, pero vamos a pensar que sí, parece. Ha crecido el agnosticismo, ateísmo un poco. Ha crecido el cristianismo, también, bastante. Podemos decirlo, ¿no? Datos duros. ¿De dónde? Y ha disminuido el catolicismo. Las personas siguen siendo más o menos las mismas. Eso quiere decir que han salido de ahí y han venido para acá, muchos de ellos. Ujú. Profesantes, a lo mejor no de los chidos, pues los chidos siguen ahí. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas personas probablemente que han llegado a nuestras iglesias vienen de familias católicas, de un trasfondo católico. Entonces, pues, por ejemplo, si lo que yo hago es nada más andar diciendo que el Papa es el diablo, pues está complicado, pues. Y no digo que no pueda yo tener una postura radical respecto a eso. Yo creo que el orgullo no nos va a ayudar, ¿sabes? Más bien la solidez bíblica. Necesitamos formarnos, disipularnos, necesitamos entender. Por ejemplo, la gente piensa que el problema con el catolicismo es los santos. O sea, no podemos seguir estando tan cortos. O sea, necesitamos entender el evangelio y por qué el catolicismo tiene un problema serio por el cual no pueden considerarse una iglesia hermana, como muchas otras sí. Entonces, mucha gente ni siquiera entiende qué creen los católicos en cuanto a la salvación, por ejemplo. Ujú. Y ya desde ahí no podemos Cuanto al pecado, entenderlos. sí, sin duda, yo creo que tenemos que empezar por ahí, por conocer un poquito de qué es lo que cree el catolicismo, a pesar de que no tenga la misma fuerza que tenía hace 20 años, porque estoy seguro que hace 20 años la mayoría de las hermanos que llegaron al cristianismo de hace 20 años vinieron de un trasfondo católico, este, pero quizás no está siendo así ahora. Ahora la mayoría quizás está siendo de un trasfondo más eh, secular. Que ni siquiera llegan a la iglesia, ¿no? eh, y luego está todo el gran sector en nuestros países latinoamericanos de católicos que nunca han practicado el catolicismo realmente. Este, pero bueno, el punto es que tenemos que estar listos y preparados para poderles guiar a la verdad, porque al final de cuentas, eh, eh, cuando comenzó la Reforma Protestante, comenzó por eso, comenzó como un regreso a la escritura. Y es en lo que nos paramos, en lo que nos seguimos parando, es como nuestro pilar es la sola escritura, y en eso nos seguiremos parando. Es por eso que rechazamos el papado, es por eso que también creemos en que la Biblia enseña otra cosa acerca del pecado, otra cosa acerca de la muerte, la expiación de Jesús y de cómo nosotros adquirimos los beneficios de esa expiación, que es a través de la fe y solo a través de la fe, y que es a través solo de la muerte de Cristo, etcétera, etcétera, y que es solo para la gloria de Dios. Tenemos, ¿verdad?, las 5 solas. En eso es lo que nos paramos. Pero también lo que queremos despertar un poquito es a la idea de que tenemos que estar listos, porque si el catolicismo está viniendo a la baja, entonces hay un mundo desesperado que está buscando respuestas que nosotros podemos dárselas. No porque nosotros tenemos la verdad. Bueno, sí, más bien es que sí, es que tenemos la escritura, no en nosotros mismos, sino en lo que Dios reveló en su palabra. Y tenemos que pararnos en eso. Sí, porque
pensemos en algo, o sea, Dios no desperdicia nada. Gente que se va, o sea, hay un efecto que la religión produce en las personas y por el cual muchas iglesias católicas, cristianas están, que no es el efecto bíblico, ¿sí? Pero hay algo que te arroja esto, esta sensación moral, esta sensación de eternidad, de una esperanza, de un posible consuelo, de, de sentirte bien, sentirte seguro. O sea, hay muchos elementos que te puede arrojar esa cobertura de estar en una iglesia. Entonces, gente se va decepcionada, se va porque no pasa nada en sus vidas, se aleja de esto porque no va a pasar nada, porque la verdad no está ahí. A menos que haya personas que busquen al Señor, como sí los hay, ¿no? Y que Dios puede ahí bendecir desde una manera, hay una gracia común para también, ¿no? Pero esta gente se va a quedar sin eso y va a tratar de vivir la vida y va a probar en el secularismo y va a probar en el agnosticismo, pero muchos van a fracasar en sus vidas, van a romper sus matrimonios, van a perder familiares, van a enfermar, van a quedar en desempleo, va a llegar la pandemia, van a venir las guerras, van a venir situaciones y esa gente dirá, igual necesito de nuevo conectar con algo eterno, algo espiritual, y es donde esta gente ya no va a regresar acá, sino va a buscar algo más. Eh, y es donde nosotros los cristianos podemos tener la puerta abierta. No es proselitismo, es hacer discípulos. Y el mundo ha cambiado. Y este es el mundo hoy. De nuevo, podemos concluir, recapitular algo. El papado no es bíblico. De hecho, es bastante antibíblico. O sea, eh, el papado de Francisco no voy a decir que es de los peores porque pues, sería muy corto de mente en la historia, Sí, no, no, pero, no. pero no, nada que ver. Sin embargo, estuvo bastante chafita, pues. Fue débil, fue débil. Fue muy débil, fue por este mismo rollo de, oye, si me vas a mentir, miénteme bien, compa, pero ni eso se atrevían a hacer, o sea, esa tibieza del progresismo, de lo woke, por algo es woke, no, esa es la palabra, o sea, esa debilidad, se notó, los golpeó, les afectó, o sea, no sé si lo van a admitir, pero lo que es, La historia para lo muestra, dirá. sí, entonces es así, yo creo que lo que viene va a ser muy interesante. Ya no vamos a hacer probablemente otro podcast, quizás lo mencionamos por ahí, No, pero, no, no, no son pero va a dignos ser, de. a menos que se vuelva A menos viral que. esto. Sí, sí, sí. Pero va a ser muy interesante que viene, porque hay toda una repercusión en esto y será muy interesante a lo mejor entender quién está ahí y lo que puede pasar, pero ya es mucho especulación. Entonces yo creo que más bien el punto sería llamar a los cristianos a ser humildes, no ser arrogantes, no, no tomar un papel que no nos corresponde. Eh, Hay muchos católicos sinceros que honestamente aman a Dios y quieren tener una relación con Dios. O sea, hay que pensar en esto. Y porque de ahí surgimos, Sí, precisamente de un hombre que quería una relación con Dios y ya no le hacía sentido algunas verdades que predicaban en su iglesia. Y este sí. cuate fue a la palabra y Dios abrió sus ojos y empezó la reforma protestante. Y eso debe pasar todo el tiempo. Lo que pasa es que la repercusión política y social ya no se ha dado así, pero debe pasar todo el tiempo, algo así. Y no hay que, precisamente es por eso que no hay que cerrar la puerta al diálogo. Aunque hablamos aquí, hablamos de no meternos a debates tontos y cosas así, pero al final de cuentas creo yo, y bueno, es mi postura particular de que algún día la iglesia volverá a ser una iglesia una sola, ya sea que eso incluya al catolicismo o a las iglesias ortodoxas, griegas o rusas, etcétera, o a los nestorianos, etcétera, pero en algún punto de la historia volveremos a ser uno y para que eso pase tendrá que haber un diálogo y no sé si va a ser, lo lograremos saber nosotros o no,
pero en algún momento siempre van a haber esos diálogos que permitirán o pelearnos más o separarnos más, como pasó Separarnos con la más Reforma, o eh, evangelizar a la iglesia, que es lo o, que se necesita. o unirnos, es la realidad. Entonces, nada, pues solo es eso. Espero que les haya gustado este episodio. Algo que nunca decimos, que deberíamos decir al principio, es que le den like, que comenten, porque eso ayuda Somos a que... pésimos creadores de contenido. Sí. No estamos muy Eh, pero actualizados. pero hemos vuelto a hacer contenido aquí en Contextico y ha costado trabajo que se despierte nuestra audiencia. Y es mucho por eso, porque nuestra audiencia creo que igual está un poco acostumbrada a eso de darle like, a echar un comentario o algo así, que es lo que ayuda a que corra, digamos, el contenido. Pero bueno, Sí, ahí sí sí. tienes chance de Dale, hacerlo así. dale, coméntalo, compártelo. Si tienes dudas, también pregúntanos, de verdad. Hubo un tiempo, no sé si te acuerdas, que todo el tiempo estábamos contestando preguntas. Eh, si tienes dudas, pregúntanos, o sea, La verdad que estaré. ahora yo trato de responder todo lo que comentan porque nos comentan una vez al día, nada más alguien quizás. Este, y sí da chance, sí hay chance de hacerlo. Pero bueno, Sí, nos sí. vemos. Entonces, luchemos por preservar el evangelio, es clave. Crecer, aprender, estudia de verdad, aprende. O sea, si quieres emitir una opinión, de nuevo, invierte, siembra primero en tener una opinión antes de emitir una opinión. Sé que es muy fácil tener una y todos tenemos una, pero mejor informa tu opinión para no desinformar y para tener la mejor actitud. Hay muchas cosas ahí de las que hemos hablado mucho aquí en Contextico, pero creo que con estos temas de interconexiones entre posturas distintas y algo tan radical como los católicos que no creen en la salvación por gracia a través de la fe, imagínate, algo tan que nos separa tanto casi como del Islam. eh, Creo que ahí es importante saber y tener el corazón correcto para platicar, ¿no? Aunque yo sé que alguien que es católico de hueso colorado, es imposible que esto le parezca agradable, aun con lo que lo hemos querido hacer en el mejor de los tonos, hay cosas hay cosas y verdades a las que nunca podremos renunciar y posturas a las Sí, que nunca podremos renunciar. Entonces, ya sabes, ahí compártelo, comenta y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Recuerda que nos también vemos. tenemos otros videitos ahí, clips y el podcast de mi hermano Futuro. Es un podcast sobre escatología y otras cosas. Entonces, ahí estamos en contacto. Cuídense. Nos vemos. Bye.